de la noticia. El doctor Esteban Torres es el viceministro de Gobierno y se encuentra con nosotros para analizar los resultados de la consulta popular y también las acciones del gobierno de Daniel Noboa Sin en función de los siguientes meses. Doctor Torres, buenos días y bienvenido a Radio City. Buenos días, qué gusto, a las órdenes. Doctor Torres, ¿el gobierno estaba listo para esperar este revés en estas dos preguntas? ¿Tenían los datos de lo que iba a ocurrir? El gobierno estaba listo para una victoria como la que tuvo ayer con más del 70% en los dos bloques más importantes para nosotros, que era lucha contra la inseguridad y el tema de lucha contra la impunidad. Teníamos previsto también una baja y lamentamos que no se hayan podido ganar las preguntas del trabajo por horas y del arbitraje, más allá de que la distancia es mínima entre el sí y el no, a diferencia de lo que ha pasado con el resto de preguntas en donde es casi 70-30 la mayoría de preguntas, y esto por supuesto que nos llenó de mucha felicidad y de compromiso para avanzar en estos temas. Le digo esto, doctor Torres, porque algún discurso, o al menos líneas de discurso de algunos voceros del gobierno parecían o daban la impresión de desmarcarse de aquellas preguntas que no fueron una propuesta inicial del gobierno propiamente, como las preguntas de seguridad. Entonces alguna lectura que surgía de analistas implicaba un poco entender que se sabía que no les iba bien, no les iba a ir bien en esas consultas. Pero más allá de eso, ¿cómo toma ahora el desafío del gobierno de poder impulsar materia económica e empleo, que eran parte de esos reveses que han tenido? Sí, a ver, nosotros presentamos primero un bloque de reformas legales, de las cuales pasaron 6 preguntas, y luego un bloque de reformas constitucionales, de las cuales pasaron 4 preguntas, que sumadas a la pregunta de la Asamblea se convirtieron en 5 y tuvimos 11. En ese segundo bloque sí ejercimos una escucha al resto de organizaciones políticas, sectores sociales, para incluir una serie de preguntas que no estaban en nuestra primera intención, pero que considerábamos que eran importantes y por supuesto nos hubiera gustado que ganen. Pero fundamentalmente, y eso hay que dejar muy claro, porque hoy veo ciertos opositores que quieren posicionar como que estas son las 2 preguntas más importantes, y no es así. La extradición, el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía, los temas de seguridad, la justicia constitucional especializada, son temas realmente que nos ayudan en esta lucha contra los delincuentes, especialmente con la noticia con la que nos hemos hoy despertado, la captura o recaptura del señor Colón Pico, que quizás podría ser el primer caso, si existe un interés de algún otro país, especialmente los Estados Unidos, de ecuatoriano extraditado por cometimiento de crímenes transnacionales. Así que así ha sido todo esto. No vamos nosotros a desmayar en los temas económicos, que creemos eran importantes con el arbitraje internacional y con el trabajo por horas, pero tenemos las herramientas para seguir haciendo todo esto, y además en el tema económico sí esperamos un nuevo amanecer, porque estaremos a pocas semanas ya de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual va a implicar, ojalá, recursos frescos para el país que ingresen a la cadena de pagos y se alivien mucho las deudas dejadas por gobiernos anteriores. Y adicionalmente, en los próximos meses tenemos ya la vigencia de ciertos acuerdos comerciales, como el de China, en los primeros días de mayo, que van a significar sin duda, ojalá, un boom de producción ecuatoriana para exportar nuestros productos a la China. El viceministro de Gobierno Esteban Torres está ahora mismo en los micrófonos de Así Amaneció por Radio City. Doctor Torres, usted tiene experiencia legislativa. ¿Podría poner en palabras llanas cuál es el proceso que viene ahora tras la declaratoria de los resultados, cuando sea oficial? ¿Qué cuestiones pasan por la Asamblea? ¿Qué cuestiones pueden tener alguna aplicación un poco más rápida? ¿Dónde se corre el riesgo de empantanar un poco el proceso también? Lo primero, las preguntas de reforma constitucional no tienen que pasar por la Asamblea. Entonces, las reformas constitucionales son de inmediata aplicación, un trámite pequeño, y eso ya se publica y entra directamente a hacer un cambio en la Constitución. Las preguntas aprobadas de reforma legal necesitan el proyecto del gobierno, que será presentado inmediatamente, y el trámite correspondiente en la Asamblea, con un periodo de tiempo mucho más rápido que el trámite ordinario, y además con algo muy importante, que es lo que realmente nos interesaba, con un espaldarazo de los ecuatorianos de casi el 70%, para que exista también una presión ciudadana hacia la Asamblea de que no es cuestión solo de darse la media vuelta y olvidarse del pronunciamiento de los ecuatorianos. Por eso nosotros, en este segundo momento político, luego de la consulta,
permaneceremos con la misma apertura democrática, incluyendo a todos aquellos que concluyan en nuestras tesis, y por supuesto también evidenciando a aquellos que por intereses quizás politiqueros o electoreros quieran darle la espalda a los ecuatorianos. Pero continuaremos, como le digo, en nuestro trabajo, y sí tendremos que hacer una operación política importante para el bloque de reformas legales. Viceministro Vicente Andrés Tayano la saluda, gracias por acompañarnos. Justamente a eso iba. Para nosotros es importante, para los ecuatorianos es importante que el gobierno pueda garantizar la gobernabilidad, y ahí sus funciones son claves justamente desde este viceministerio, y quería preguntarle cómo justamente van a manejar la oposición férrea que ya está haciendo, pues, y que ya hizo incluso durante la consulta, llamando al 11 veces no, la Revolución Ciudadana, y la resquebrajada relación que ya ha pues mantenido la bancada de ADN con el movimiento Construye. ¿Cómo se van a equilibrar las fuerzas en la Asamblea Nacional, y cuál va a ser la postura de diálogo y de mano extendida que debería tener el gobierno para tener éxito en los próximos proyectos de ley que quiera impulsar? La misma postura que hemos tenido hasta ahora, sin tener mayoría propia. Hemos logrado aprobar 5 de 5 leyes presentadas, no con un pacto, porque no es que las votaciones han sido iguales, pintadas de los mismos colores y por las mismas personas. Son votaciones variopintas, algunas con respaldo de una bancada, algunas con respaldo de otra, y así entendemos nosotros la política. Vamos a mantener esa misma apertura, ese diálogo, pero eso sí vamos también a evidenciar fuertemente ante los ecuatorianos aquellas posiciones que vayan en contra de sus intereses, que además con esta consulta popular nos han puesto al gobierno como garantes de que esas expectativas se cumplan y se lleven a cabo. Pero lo haremos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Hasta en guerra hay diálogo, y siempre y cuando no se cruce la barrera de lo personal, del ataque mentiroso o difamador, siempre se puede dialogar con el contrario, incluso con aquel que está en una orilla ideológica muy lejana. Así entendemos la política, la entiende así el presidente, así la entiendo yo, y por eso es que también nos ha ido bien en una asamblea sin una mayoría propia. Algo que además, déjeme decir que estoy muy orgulloso, porque es inédito en democracia. La última vez que había una aprobación de proyectos así es cuando un propio gobierno tenía una mayoría de 107 votos. Una Pero mayoría sin los votos, haber logrado esto no tiene un registro histórico, al menos de regreso a la democracia. Esperemos que así sea, viceministro, y quiero regresar a la consulta. ¿Ha perdido el gobierno entonces con la pregunta del contrato por horas? Porque días anteriores decían que esa pregunta era del Partido Social Cristiano, era propuesta también por Construye, pero sí vimos en la campaña electoral al presidente Noboa hablarle a los jóvenes sobre el empleo, y particularmente a título personal creo que el contrato por horas era una herramienta importantísima para que los jóvenes pues puedan acceder al empleo y salir de la informalidad. ¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Noboa para poder resolver una problemática estructural como el desempleo y el subempleo? A ver, el trabajo por horas era algo, primero, no es nada novedoso. Todos los países que se han desarrollado lo tienen, y lamentablemente muchos de los ecuatorianos que ven a los Estados Unidos como un lugar para migrar van precisamente a trabajar por horas, que es la forma inmediata no solo de encontrar un empleo, sino de tener recursos para la subsistencia. Esto era una propuesta sobre todo enfocada a los jóvenes, para aquellos que no tienen empleo. Correcto. Creo que hubo una campaña de desinformación haciéndoles creer a muchas personas que su contrato iba a ser reemplazado por un contrato con horas, cuando la ley era clara, o la disposición era clara por primera vez en la relación contractual. Pero bueno, en todo caso, se ha perdido esa oportunidad. Sí. Hay que entender que también laboralmente seguimos en la prehistoria en el Ecuador, seguimos con un código que ha experimentado 9 u 8 reformas desde 1930 y pico, así que, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? A mejorar las condiciones económicas para aquellas figuras contractuales, por ejemplo, el contrato de jornada parcial permanente, u otro tipo de contratos que se dan sobre todo por las temporadas que vienen, y que además están encadenadas no solo a la ley de empleo juvenil, con la cual se han registrado ya 70,000 nuevos contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo, sino también por la ley de turismo, porque todos sabemos cómo funciona, por ejemplo, el tema turístico en Ecuador, la necesidad de temas eventuales de temporada,
Pero vamos a hacer todos los esfuerzos, no vamos a desmayar para que hayan más oportunidades, especialmente para los jóvenes, porque una cosa es hablar desde el empleo seguro, o en mi caso desde ser funcionario público. Los que tienen empleo, ¿no? Muy distintos son de los que no tienen ni siquiera la posibilidad de entrar al mercado laboral y que están estudiando, o que ya estudiaron y no encuentran empleo, o que simplemente no logran acceder a la universidad y prefieren trabajar. Entonces, eso es lo duro y eso es lo que nos duele, y por eso no dejo de decir una cosa: acuérdense, jóvenes, de aquellos que en los próximos meses les van a ir a pedir el voto, acuérdense cómo trataron el tema de su empleo en esta consulta popular, porque vamos a ver a personas transformadas, a verdaderos guasones disfrazados de otras cosas, pidiendo el voto cuando se opusieron, no solo al trabajo por horas, porque esto también hay que dejar muy claro: la tesis de los opositores no fue el no en 2 preguntas, era el no en todas las preguntas, y por eso nos congratula que hayan sido derrotados con casi el 70% en la mayoría de preguntas, porque eso también a ellos les aleja de aquella expectativa ciudadana y social que era un cambio con esta consulta. Doctor Torres, gracias por estar con nosotros. Antes de dejarlo ir, vemos que tiene desde las últimas horas un nuevo jefe, nuevo ministro de gobierno. Bueno, hubo un cambio importante. Ayer estuvimos justo con Mónica y con Miquele en el Palacio de Carondelet. Hoy se inicia la transición a las 9 de la mañana. Y yo tengo una excelente relación con Miquele. Vamos a seguir haciendo el trabajo positivo que se ha hecho desde el Ministerio de Gobierno en estos meses. Y también esto le da un respiro a la doctora Palencia, que hace una gran tarea en materia de seguridad, porque el Ministerio del Interior, usted se puede imaginar lo complicado y difícil que es. Así que esto es una reorganización de equipo, pero nadie sale, y eso es lo más importante, porque el gobierno también necesita refrescar algunos frentes para este momento político que se avecina luego de la consulta. Gracias, doctor Torres. Era el viceministro de Gobierno conversando en directo con nosotros aquí en la mesa de Así Amaneció, Esteban Torres.